Bueno, y en nuestro ciclo junto a los precandidatos a la presidencia de la República, hoy volvemos a recibir en Arriba Gente al doctor Julio María Sanguinetti, precandidato por el Partido Colorado. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Muy bien, lo más bien. Bueno, me voy a meter directamente en materia. ¿Sabe por qué? Porque por allí Jorge Pifano, uno de los televidentes, nos envía algunas preguntas para trasladarle, para que Jorge no sienta que no trasladamos inmediatamente a nuestros invitados las preguntas. Lo voy a meter en un tema que seguramente usted en estas últimas horas, estos últimos días, debe haber escuchado con mucha insistencia. Se lo ha mencionado y se lo ha nombrado mucho en esta campaña política por los últimos sucesos que han enfrentado al gobierno con la cúpula militar. Y de allí se han vuelto a traer al presente un montón de hechos del pasado. Debo decir que en muchísimos casos, porque lo he escuchado y podría detallarlo perfectamente, alejados de la realidad, es decir, algunas fechas y algunas situaciones no han sido relatadas exactamente, pero teniéndolo a usted de alguna manera como centro del debate. Evidentemente también aprovechando en este caso sus adversarios políticos el hecho de que nuevamente esté en la carrera política y tirándole algún palo con respecto a lo que fue particularmente su actuación con respecto a estos temas. Lo primero que le quiero preguntar es qué le parece esta situación en la que de alguna manera el pasado vuelve a colocarse en el debate de la cuestión política en estas elecciones internas y luego, bueno, permitirle a usted también el que me diga cuáles de estas cosas que ha escuchado le parece que se alejan de la realidad y cuáles son justas con lo que fue su actuación. Bueno, mire, la verdad es que son las consecuencias penosas, tristes, de un periodo tremendo de confrontación del país. Esto no es un clavel del aire, no es algo que apareció de la nada, ¿no? Desgraciadamente no se ha podido terminar. Y todos los gobiernos han estado de algún modo intentando. Fíjese, el Frente Amplio lleva 14 años en el gobierno y los avances no han sido tampoco importantes o suficientes, ¿no? O sea que de algún modo se nos pone a todos los gobiernos que hemos pasado en el tapete de la responsabilidad. La responsabilidad que hay de la dictadura, no es de lo que vinimos después y tuvimos que enfrentar esta situación y otras. Porque si uno mira en perspectiva, fíjese, en nuestro primer gobierno, el tema no era esto, el tema era enfrentar la posibilidad de una sublevación militar. Ese era el punto. En la televisión estábamos viendo lo que ocurría en la Argentina. En la Argentina había constantes sublevaciones militares, también guerrilleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros teníamos que construir lo que en aquel momento llamamos el cambio en paz, que felizmente culminó. Es decir, tuvimos 5 años en que, sin caer en ninguno de las cosas en que estaba cayendo Argentina o viviendo en Chile más tarde, todavía Chile estaba Pinochet, y luego tuvieron que salir con Pinochet adentro, ¿no? Es decir, con Pinochet comandante jefe, fíjese lo que era, el dictador todavía comandante jefe del ejército. Es decir, era un tiempo tremendo, lo que se trataba era de rehabilitar la democracia e impedir los reventones, que estaban ahí, inminentes, porque no nos olvidemos que cuando se sale de la dictadura, medio ejército notoriamente no estaba a favor. Es más, es notorio que desde la altura el general Álvarez dificultó todo lo que pudo la salida. Fue algo muy trabajoso, muy penoso, muy difícil. Ahora, en aquel momento el tema era lograr la paz, rehabilitar la democracia en esos términos. Todavía no estaba en el tapete, digamos, este tema de los desaparecidos o de las personas desaparecidas. Ahora, y ahí fue en donde... ¿En ese momento era solo responsabilidad del gobierno lo que se decidía o no? ¿O era un momento histórico en el que usted recurría a las otras fuerzas políticas, Partido Nacional, Frente Amplio, para que las decisiones se tomaran en conjunto? No, por supuesto. Era todo el sistema político el que estaba involucrado, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es más, cuando la situación se puso muy difícil, hicimos en la Casa de Gobierno una reunión muy famosa, muy inventada, en la cual estaba el general Sereñe, estaba Wilson Ferreira, en la cual justamente se discutieron muchos temas, ¿no verdad?
por ejemplo, el tema de si se hacía o no una ley, llamémosle de amnistía, a los militares, equivalente a la que se había hecho antes para los delitos políticos o los delitos de los guerrilleros, de los cuales, si bien muchos habían tenido sanción, habían quedado pendientes una treintena de asesinatos que no se había podido encontrar a nadie, ni había nadie responsable. Bueno, pero en homenaje a la paz, en aquel momento se votó aquella amnistía que nadie discutió. O sea que la amnistía quedó claramente consolidada y nadie discutió, ¿no? Entonces luego venía el tema de los militares que empezó a aparecer. Y entonces allí, donde había esa tensión, y se discutía si se había acordado o no acordado el tema de una amnistía, que claramente en el Club Naval no se habló del tema, recuerdo que el general Sereni tuvo una expresión que dijo, bueno, el tema nunca estuvo, aunque sobrevolaba, lo cual era una expresión que Wilson Ferreira tomaba en aquel momento para cuestionar al general Sereni. Claro. Y luego viene la ley de caducidad, que la propone el Partido Nacional. Es decir, es Wilson el que propone la llamada ley de caducidad, que llevó ese nombre para eludir la palabra amnistía. En definitiva, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado es una caducidad, es una amnistía. Es una amnistía. Es una amnistía, la amnistía es eso. De modo que aquel fue un tiempo tremendo. ¿Y por qué Wilson presenta esa ley? Uno dice que vivía en la irrealidad, no se daba cuenta de lo que pasaba, no. Fue su sentido de responsabilidad que lo llevó en aquel momento a esa propuesta para justamente lograr la gran prioridad del momento. La gran prioridad era la paz, porque si cuestionamos la democracia, todo lo otro va a estar en juego, ¿no? Lo primero era recuperar la democracia, recuperar la independencia de los poderes y lograr así lo que efectivamente se logró, que fue justamente la plena vigencia de los derechos humanos y libertades. Claro, reclamos que no se investigó, ¿no? Dando cumplimiento en aquel momento no se podía investigar. ¿Qué se iba a investigar? Si no estaba ni la denuncia siquiera. No estaba nada. Estamos hablando del primer periodo. Sí. No, ni siquiera, no se podía ni en ese momento ni posteriormente, muy poco. No, bueno, eso nos pasó a todos. Se investigó lo que se pudo. Todos intentamos. Yo recuerdo que en aquel momento estaba aquella niña Zaffaroni, que se hablaba, que se la buscaba, y un protagonista de ese episodio es el actual comisionado parlamentario, Miguel Petit, que está en Consejo del Niño, que fue a quien le encargamos que hiciera lo que pudieran. E hicieron bastante y hasta contrataron detectives en Buenos Aires y finalmente esa chica apareció, por suerte. Es decir, cada uno hizo lo que pudo en los tiempos históricos distintos en que cada cosa ocurrió, digamos, ¿no? Luego viene el plebiscito contra la ley de caducidad. Y la ley la ratifica la ciudadanía, que eso es muy importante. ¿Y por qué la ratificó la ciudadanía? ¿Estaba a favor de la dictadura militar? ¿Estaba indiferente a los temas? No, era claramente un voto por la paz, un voto por preservar esa democracia y no caer, vuelvo a decir, en lo que estaba viendo en la televisión todos los días que ocurría en la Argentina. Y de la cual indudablemente corríamos riesgo. Era un tiempo muy tormentoso. Era un polvorín que no se sabía cuánto podía estallar. Seguro es difícil hoy, como pasa siempre en la historia, ¿no?, retrotraerse a los momentos, a los climas, a las situaciones de cada momento para poder estar allí. Sanguinetti, ¿se le podrá dar respuesta en algún momento a todas esas personas que ayer, esas miles de personas que ayer marcharon por el 18 de julio? Ojalá, pero todos sabemos que los secretos... ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno en esta materia? Y lo que han hecho, lo que hemos hecho todos, lo mismo que ha hecho en estos 14 años del Frente. No tuvo mucho éxito en lo que han hecho. Según la visión de los familiares, no hubo mucho éxito en lo que se hizo. Desgraciadamente, ¿no? Una visión muy crítica. Pero eso no es responsabilidad de los políticos, que en cada caso hemos tenido la responsabilidad. Es responsabilidad, desgraciadamente, de los militares que pudieron saber, o que supieron, o que actuaron, porque no está solo los que actuaron, está también los que pudieron saber. Pero desgraciadamente es evidente que hemos tenido, en general, digamos, desgraciadamente, vuelvo a decir, muy poco éxito en eso, ¿no? Entonces yo entiendo el reclamo. ¿Perdón? ¿Hay información escondida en establecimientos militares que no se quiere dar?
yo no creo que haya en ningún lugar nada escondido. Digamos, lo que está es en el ámbito íntimo de personas que actuaron. Como fue el caso ahora, porque todo esto ahora además se ha reverdecido a raíz de la confesión tremenda de Gavazo. Eso es lo que ha puesto ahora el tema mucho más al rojo vivo. Lo que está es en el fuero íntimo de la gente que actuó, de la cual los más responsables son los conocidos, digamos Gavazo, Siqueira, etcétera, que son aquellos que, fíjese que Gavazo cuántos años anda que en este lío, ¿no? Y recién ahora, digamos ya viejo, por circunstancias psicológicas que uno no puede saber, pero frente a una investigación militar, confiesa ese episodio tan tremendo, tan horrible, ¿no? Sarmiento, yendo a temas de campaña, usted ha hecho actividades temáticas, por llamarlo de alguna manera, con los técnicos y asesores en materia económica. Ya estaban Dabrié, Alfi, Mosca, entre otros, que son sus colaboradores en materia económica. También hizo sobre seguridad social. En seguridad, por ejemplo, que es un tema que preocupa mucho en esta campaña electoral, va a estar arriba de la mesa. ¿Qué tipo de propuestas y qué tipo de asesores están colaborando con ustedes en materia de seguridad? Bueno, la seguridad es un tema prioritario. Justamente los asesores que hemos tenido constantemente es un grupo que ha liderado Hierro, que fue ministro del Interior, y donde está actuando Guillermo Maciel, que ha sido la figura que ha estado más cerca de todos estos temas a lo largo de estos años con Fundapro, que es una fundación en la cual le ha hecho el monitoreo constante de la situación militar. Y después otros especialistas, caso Ojeda, por ejemplo, desde el ángulo jurídico, u otros, o sea que es un conjunto de gente muy calificado, con la cual incluso visitamos no hace mucho al sindicato policial, porque el tema es prioritario. Y pensamos que esto arranca en los prejuicios y los tabúes con los cuales, desgraciadamente, se ha incurrido desde algunos sectores del Frente Amplio. Primero, la doctrina. La sociedad es la responsable, no lo es el delincuente, que es víctima de la sociedad capitalista, que es la que tiene que hacerse cargo del tema. Así empezó el primer gobierno Vázquez con una doctrina de ese tipo que desarmó lo que era el sistema policial de persecución, se desarmó todo, se desarmó Radio Patrulla, se desarmó la Dirección de Investigaciones y se actuó en aquella famosa llamada humanización que, como recordamos, se liberaron 700 presos. 700 presos que se largaron a la calle en ese momento. Y eso fue, digamos, un error de concepto, un error ideológico, digamos así, que retorna, porque estos días el Partido Socialista, que tuvo un congreso muy importante a ese respecto, lo dijo su líder actual, diputado Sibila, que había que retrotraerse a esa época, cuestionando de algún modo a Bonomi. Porque a la época de José Díaz. A la época de José Díaz y de Daisy Turner. Digamos, porque de algún modo creen que Bonomi ha ido una línea muy represiva por las intervenciones militares de la fuerza, digamos, de la Guardia Republicana, etc. Pero, ¿cómo se encara el tema? Porque el tema es cómo hacemos hacia el futuro. Lo primero es, partamos de una teoría equilibrada. Es decir, lo que el Estado tiene que hacer es preservar a la sociedad. Esa es su función primordial. Lo primero que es, entonces, prevenir. Lo segundo que hay que hacer es reprimir cuando la prevención no fue suficiente. Y luego, rehabilitar, que siempre ha sido y sigue siendo tan difícil y complicado. Entonces, primero la prevención. Es decir, la base de toda estrategia de seguridad arranca en la ocupación territorial. Eso se lo dicen toda la gente que ha estado en estos temas, en Colombia, en Centroamérica. He hablado con mucha gente que ha estado en esos temas y me dicen, lo primero, ocupar el territorio. Pongamos uno de los barrios críticos nuestros, bueno, el tema no es intervenir puntualmente con una fuerza, un día hacer toda una pequeña... No, sino ocupar el territorio. ¿Y eso qué supone? Supone una presencia fuerte del Estado constante. Por eso mismo, de nuestro juicio, es un error el haber, digamos, debilitado, casi suprimido la comisaría, que era la ocupación del territorio en su época. Hoy la ocupación del territorio es más compleja, ¿no?
pero de algún modo pasa por rehabilitar una modalidad moderna de comisaría. Porque si usted no tiene la presencia constante allí del Estado, de la autoridad, ¿no?, de quien tiene la responsabilidad de eso, usted me dirá, ¿alcanza con eso? No, no alcanza con eso. Alcanza con un conjunto de acciones que tengan al Estado ahí. Hay que combinar la policía con la policlínica, hay que colocar la policlínica con la alimentación, hay que conectar eso con la educación y hablar. Hace un rato estábamos oyendo a Robert Silva hablando de este tema. De modo que es el Estado el que tiene que asumir en presencia a eso. Ahora, la policía. La policía es fundamental porque obviamente es quien tiene la misión de combatir esto, y lo combate. Y ahí la policía, como digo, en el primer periodo Vázquez se desarmó constantemente, se desarmó totalmente, luego perdió indudablemente la capacidad y fue desbordada, además por otras modalidades de delito nuevas que aparecieron. Porque las bandas armadas que disputan territorio tampoco es un tema de hace 10, 15 años, es un tema nuevo. Hace 7, 8 años el ministro Bonomi empezó a hablar de los ajustes de cuentas. Se ha enojado conmigo porque dice que no fue hace 7, 8 años, sino que ya había droga antes. Sí, ya sabemos, droga vos siempre. Pero las bandas organizadas y armadas es un tema de ahora, de hace 7, 8 años, en el cual apareció esta figura del ajuste de cuentas, con la cual el ministro parecía establecer, digamos, dos categorías, ¿no? O dos categorías de víctimas, ¿no? Los de los ajustes de cuentas que parecían ser menos víctimas, menos muertos. Entonces, la policía, ¿cómo se logra que mejore? Bueno, primero apoyándola, dándole más apoyo legal, porque es evidente que eso de algún modo está faltando, y no desanimándola. Porque la primera tarea de desánimo es que el policía, digamos, arriesga su vida, se rompe todo, ¿no? Aprende al responsable. Y a los 6 meses el responsable sale y le dice, mira que sé dónde vivís vos, mira que sé la escuela que va tu nena. En fin, que esa es la realidad dramática del asunto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la libertad vigilada. Es una aplicación más o menos, digamos, torcida del nuevo código. Por eso hay que terminarlo. El propio doctor Chediak, ministro de la Corte, ayer o anteayer, estaba diciendo que eso de hecho hay que irlo haciendo caer aún sin derogar la ley. Bueno, eso también desanima, ¿no? Es una cosa que insistentemente hacía el fiscal Subía, que decía, yo no quiero más penas, no sigamos aumentando las penas. El tema, apliquemos las que realmente tenemos. Y ahí hay otro factor, que eso es una responsabilidad, yo diría, política. Es notorio que tenemos el fiscal de Corte en una posición, el ministro del Interior en otra. Ahí tenemos un choque adentro del gobierno, que a su vez toma una cierta distancia con la Suprema Corte de Justicia, que tiene naturalmente su independencia de criterio, pero que no es tampoco una entidad aislada. Uno conoce a los jueces, el propio doctor Chediak creo que es un buen ejemplo de magistrados que no están en la campana de cristal, con los cuales se puede hablar. Él mismo habló ayer de este tema. Es decir, ¿cómo vamos a combatir el delito si tenemos a los involucrados fundamentales en posiciones discrepantes, ¿no? El fiscal de Corte en una posición, el ministro que dice que todo es la culpa del código, como si el fenómeno del agravamiento del delito fuera una consecuencia del código. No, cuando empezó el código había ya 20.000 rapiñas. Quiere decir que el tema no es el código. Que el código de algún modo haya agravado algunas situaciones, sí. Es decir, fuimos de mal en peor, pero no porque el código sea el gran responsable de las cosas. Sí creo que hay cosas, como recién decimos, la libertad vigilada, que no es estrictamente del código, del que es sí esa especie de transacción entre fiscal y jueces y abogados, que es algo que hemos visto siempre en las seriales norteamericanas, ¿no? En las norteamericanas. Esa negociación que se da. Esa negociación que viene la abogada con su carterita y hablan con el fiscal y toda esa cosa. Y que acá no ocurría porque nuestro sistema no preveía esas situaciones. Y personalmente creo que en delitos muy leves podrá ocurrir algo de eso. Personalmente no soy especialista en derecho penal, nunca lo fui. Digo más,
este sistema que ahora se aplica en Uruguay, cuando yo iba a la facultad, imagínense, hace bastantes años, ya se discutía y ya se proponía este sistema que había sido muy común en países anglosajones como es Estados Unidos. A mí nunca me... ¿Nunca le gustó? No, nunca me gustó. ¿Sabe por qué? Ahora lo está asesorando Subía. También tenemos a Subía, que no es poco aporte, porque naturalmente es un especialista en el tema. ¿Y sabe por qué no me gustaba? Por una cosa que es jurídica, pero creo que la gente la puede entender. El derecho civil, el derecho comercial, es un derecho donde la ley es la voluntad de las personas. ¿No? El contrato, un contrato de alquiler, bueno, la ley, como dice el código, es la voluntad de las personas. El derecho penal no es un tema que esté en la voluntad de las personas. Es lo que se llama el orden público. Claro. Y el orden público no se transa, que me disculpen. No es un tema de discutir, no es una transacción civil o no es un tema de familia en el cual el juez concilia para resolver del modo mejor, porque ahí sí que la transacción es esencial. Por ejemplo, el derecho a familia, ¿no? Problemas conyugales, problemas con los niños. Bueno, ahí sí. Pero el derecho penal, a mí personalmente, es una posición solitaria, ¿eh? Mire que en general todo el mundo está en el otro sistema que cree más moderno. Sin conocerle la posición, yo diría que usted sería un buen litigante, porque tiene facilidad en la oralidad, ¿no? Claramente. Como litigante sería bueno. Bueno, la oralidad no. Pero sin embargo he sido periodista escrito, ¿no? Está bien. Mi tradición no es de radio ni de tele, como ustedes. Pero bueno, tampoco la oralidad se me niega. ¿Va a ocupar la banca del Senado? ¿Vio que Mujica dijo ahora que va a ocupar la banca del Senado? Mire... Usted está, obviamente, trabajando para ser presidente, pero... Honestamente, yo estoy trabajando sobre todo para construir un gobierno de coalición. O sea, hoy tenemos un gobierno que es una coalición, que se consolidó a lo largo de los años, con partidos muy distintos, que iban desde el astorismo moderado hasta la revolución de doña Constanza Moreira o el Partido Comunista con su leninismo. Había todas las variantes. Hoy eso ya no está más en el frente tampoco, ¿no? Porque el sector moderado ha declinado desde que se rechazó la candidatura de Astori, que este es un hecho relevante, de los hechos relevantes de los últimos meses. Yo diría que en los últimos meses lo más relevante fue el resurgir colorado y este cambio de equilibrio interno dentro del frente. Entonces, mi posición es desde el primer día, cuando me largué a esto, inesperadamente para todos y para mí también, porque nunca había pensado en eso, lo dije acá hace mucho tiempo. Señores, no podemos aspirar a sustituir esta coalición frentista simplemente diciendo estamos en contra del frente. Tenemos que construir una alternativa, los que estamos en la oposición, que sí estamos y tenemos elementos comunes, explicitémoslo, asumamos los compromisos, porque nadie tiene realistamente, la política requiere realidad, nadie tiene 45% de los votos, ni 40%, estamos todos lejos de eso, de modo que entonces o coordinamos o no funcionamos. Entonces estamos hablando del Partido Nacional, del Partido Colorado, eventualmente del Partido Independiente. Ayer tuve una reunión con el senador Mieres, planteando el tema de educación, en el cual coincidimos en líneas generales. Y yo le decía, digo, vamos a tener que coincidir en otras cosas, Mieres. Me dice, bueno, no, yo todavía no estoy en posición de discutir otras cosas. Le digo, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Cuáles son los temas claves que se están discutiendo justamente en el pos de la creación de esa coalición? Seguridad es uno. Fundamental, prioritario, es lo que más se queja la gente. Educación es un tema de mediano y largo plazo, como recién explicaba el doctor Silva, el profesor Silva recién, pero que hay que empezar, porque si no se empieza, estamos hoy también en otro tema en el cual los tabúes ideológicos, lo explicaba Silva hace un ratito, nos han costado mucho. Es decir, ese es un tema que también la gente debe pensar. Esto no es solo partido ni solo personas, son ideas distintas. En educación, en seguridad, como yo recién explicaba, partimos de doctrinas distintas y como consecuencia las decisiones concretas son diferentes. En educación, lo mismo. Es un tema, él decía, por razones ideológicas se tiró abajo toda la reforma de la educación media, ¿no? Que habíamos propiciado en el único gran intento de reforma que fue el que hicimos en aquel momento con Rama, con William, con Tornarié, en aquel Codicen, que fue tan importante, y del cual felizmente quedaron algunas cosas.
pero se destruyeron otras, vuelvo a decir, por prejuicios ideológicos. Y la educación es fundamental, siempre lo fue, pero hoy es más que nunca. Primero porque felizmente está masificada, lo cual le genera un desafío mayor. Cuando yo iba al liceo, había 7 liceos en Montevideo, se creó el 8º, y hoy hay 70 liceos, ¿no? Es decir, eso es bueno, porque eso es la democracia, que llegue a todos, la enseñanza media, que llegue a todos, es fundamental, pero también eso genera luego problemas de calidad. No es tan fácil cuando se expande poder mantener esa calidad. Nos pasaba en su tiempo, cuando íbamos al llamado preparatorios, hoy sería secundaria superior, en ese edificio muy lindo que ustedes mostraban recién, en las imágenes, bueno, era una pequeña Sorbona, estaban los mejores profesores de facultad, ¿no? Ya de liceo, digamos así, ¿no? En educación cívica, o en introducción al derecho, bueno, estaba Jiménez de Arecha, estaban todos los grandes, digamos, ¿no? Bueno, pero hoy es fundamental eso. Es fundamental porque la sociedad y el conocimiento lo exige. Estamos en un mundo nuevo, cambió el tiempo histórico. Yo vengo de México justamente la semana pasada, donde reunimos allá el Círculo Montevideo, y en el cual estudiamos y analizamos justamente eso, el impacto de la nueva tecnología en la democracia, en la cual se ha cambiado. Porque empezó por cambiarse porque si los humanos nos comunicamos distinto, bueno, ya partimos de una sociedad muy distinta para que la sociedad sea distinta, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente. El trabajo, la riqueza. Antes, en una época, la riqueza era la tierra, después fue el producto industrial. Ahora son todos productos inmateriales. Las grandes empresas del mundo ya no son las que fabrican automóviles ni manejan la plata, ¿no? Son todos los Amazon, y uno dice, ¿qué es Amazon, no? Es una mensajería, digamos, ¿no? Sin embargo, fíjese lo que es. Y todos los otros, ¿no? Los Facebook, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que preparar a los muchachos realmente para ese mundo. Doctor, y dentro de esas concertaciones o de encuentros de lo que usted habla, sería una gran coalición. Uno de los temas en los que ha puesto énfasis, particularmente el Frente Amplio, en destacar o decir o señalar a la oposición como que viene a destruir, es el tema de políticas sociales. Hay como una tendencia a marcar que desde la oposición se pretende barrer, llamémosle motosierras como se han hablado en determinado momento, que se pretende poco menos que barrer con la gestión. Bueno, yo diría esto, que el Frente Amplio vino a intentar barrer las verdaderas políticas sociales, que son las que construyó el vallismo desde 1906, en que se dictó la primera ley de licencia maternal, iniciando lo que fue ese largo proceso feminista que felizmente le ha permitido al Uruguay avanzar, no suficientemente, pero sí de un modo tan extraordinario como ha avanzado, al punto de que la justicia, como recién decíamos, uno de los 3 poderes del Estado, hoy es un poder femenino. El 70% son fiscales y jueces mujeres. Es decir, las políticas sociales históricas que diferenciaron al Uruguay del Brasil o de la Argentina o de Chile, en la Argentina fue tardío las políticas sociales, fue justamente el vallismo con sus políticas sociales. La asignación familiar es del año 44. Y el tema es que hoy se aplica con un criterio distinto. La ministra Arimendi, todos la conocemos, dice, bueno, si hay niños a los cuales no les llega, no van a la escuela, igual hay que darle la asignación familiar a los padres porque no es una parte integrante del sueldo o del salario, sino que es una contribución social. Bueno, la asignación familiar nació para lo otro, nació justamente para terminar el proceso de alfabetización del país. Entonces, un padre irresponsable o un